Les saludo con la bendita paz de nuestro Señor Jesucristo, a la amada iglesia, a todos que oyen este video, ¿no? Que estamos haciendo el altar familiar. Seguimos en esto porque parece que el Señor quiere que sigamos en el altar familiar. Amén. Amén. Hoy jueves, día de culto, ¿viste? Ya oramos, abrimos las iglesias como todos los días de culto. Bueno, y ahora queremos compartir con ustedes esta palabra, ¿no? Amén. En Colosenses 1 vamos a compartir, vamos a empezar del 1, ¿no? Para que ustedes puedan entender perfectamente a qué este mensaje. Amén. Amén. Y lo hacemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, dice Colosenses 1, Pablo, todos conocen a Pablo, ¿no? Apóstol de Jesucristo, era un apóstol de Jesucristo porque fue levantado, creo que uno de los últimos que lo levantó Jesús, no lo levantó un hombre, sino lo levantó Jesús. Amén. Todos conocen la historia de Pablo y la que no conocen leen en Hechos. La conversión de Saulo empieza a ver y usted se va a encontrar con una hermosa historia. Amén. Amén. Y qué lindo, ¿no? Porque dice él, ¿no? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de ¿quién? De Dios. Y el hermano Timoteo a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Gracia y paz vean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios. Esta es una carta que Pablo estaba escribiendo y estaba mandando a la iglesia de los colosenses, que es el pueblo de Colosa. Amén. Amén. Y la palabra cuenta esta historia, ¿no? Muy linda, ¿no? Que dice el 3, siempre orando por vosotros, dando gracia a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo en la carta enviaba a todos aquellos hermanos de Colosenses para que estén orando siempre en unidad, como hoy en este tiempo también tenemos que estar en unidad, orando, acordando. Hoy me uno junto a la pastora, a la copastora, al siervo, a todos mis hermanos, a todas las iglesias del mundo, nos unimos en oración en este tiempo difícil en todo el mundo, ¿no? Necesitamos estar unidos en el Espíritu porque somos un solo cuerpo y estamos ligados a un solo Espíritu. Amén. Y qué lindo, ¿no? Porque eso es lo que Pablo estaba haciendo, acordar, ¿viste? Mandando a aquel pueblo. Amén. Amén. Y sigue diciendo el 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Ya estaba hablando, habiendo oído de nuestra fe en Cristo Jesús. Qué hermoso es lo que Pablo le estaba recalcando en aquel pueblo, como hoy Dios nos está recalcando a nosotros también, que todo se mueve por la fe. Amén. Amén. Dice que sin la fe no podemos agradar a Dios. Amén. Amén. Y qué lindo, ¿no? Porque dice, ¿en quién tenemos que tener fe? En Jesús, en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos. Si nosotros tenemos fe en Cristo Jesús y creemos lo que Jesús ha hecho por nosotros y por todo este mundo, también vamos a tener el mismo amor a nuestros hermanos. Amén. Amén. Y qué lindo, ¿no? Porque nos está dando una demostración muy linda a Pablo, haciéndole acordar lo que él había predicado, lo que él había enseñado en el pueblo de Colosa. Muchos de ustedes van a encontrar en las cartas de Pablo, en la historia, que él estaba en el pueblo de los colosenses, en Colosa, un tiempo, y ha predicado su palabra, y dio fruto también de todo aquello que él ha hecho. Amén. Y seguimos leyendo en el 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Qué hermoso, ¿no? Dice, a causa de la esperanza. ¿Quién somos los que tenemos esperanza?
aquello que tenemos fe, aquello que hemos creído en la palabra que nos fue plantada de aquel que dio su vida por nosotros. Esa es nuestra esperanza y tenemos todo lo que tengamos fe, tenemos esa esperanza viva dentro de nuestro corazón y eso es lo que no tenemos que perder en ningún tiempo, porque si nosotros perdemos la fe y la esperanza, aquel quien dio su vida por nosotros, estamos ya perdidos. Amén. Y qué lindo, ¿no? Porque dice el 6, ¿no? Que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto. Quiere decir que si nosotros tenemos fe y esperanza en el Señor, nosotros vamos a hacer las cosas bien y buenas. Y esto nos va a llevar a tener fruto. ¿Cuál es el fruto que Dios nos requiere todos los días? Los frutos espirituales. Amén. Porque a través de la fe y los frutos espirituales, nuestras vidas empieza ese cambio en nuestras vidas. Amén. Por eso hay fruto. Amén. Si no, no hay fruto en nuestras vidas. Y qué lindo, ¿no? Porque dice la palabra, fruto. No, espera que no terminé el versículo 6, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste, conociste la gracia de Dios en verdad. Qué hermoso es lo que estamos diciendo. Volvemos a recalcar que si nosotros tenemos fe y esperanza en Jesucristo, entonces empezamos a tener fruto. Y cuando tengamos fruto, empezamos a crecer, dice la palabra. También en vosotros, también en nosotros, en vosotros, quiere decir, así como creció en Pablo, como creció en aquel tiempo que recibieron y creyeron y cambiaron su vida, también nosotros los creímos con fe y la esperanza. Por eso nosotros también empezamos a cambiar, a llevar fruto. Por eso dice, y crece también en vosotros desde el día que oíste. Desde el día que oíste, quiere decir que del día que te hablaron, desde el día que te predicaron la palabra, el día que recibiste a Cristo en tu corazón como tu único dueño y salvador de tu vida empieza a cambiar. Pero no depende del predicador, depende de nosotros mismos, de la manera que lo recibimos, de la manera que lo entra por nuestro oído, lo recibimos, lo atesoramos en el corazón. Y ya tenemos fe y esperanza a esa palabra que nos se ha predicado. Ahí empieza, ese es el secreto. Amén. Amén. Muchas veces, ¿no? Y dice la palabra, oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Amén. Qué tremendo, ¿no? Porque dice que ahí empezamos a conocer la gracia de Dios. Que todo es por la gracia de Dios. Pero que la creemos de verdad, si la oímos y la recibimos y la atesoramos en nuestro corazón, entonces sí la creemos de verdad. Seguimos en el versículo 7, ¿no? Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Amén. Pablo estaba escribiendo esa carta y recordando lo que Epafras había entendido de Cristo, que fue predicado. Amén. Amén. Y él ha comprendido y ha entendido, como decía en el principio, que nosotros por fe tenemos que oír y atesorar en nuestro corazón. Este varón atesoró en su corazón esa palabra de Dios. Y por eso Pablo estaba refiriéndose a él, de qué manera ha cambiado. Él ha cambiado, ha entendido y ha comprendido y ha recibido esa fe y esa esperanza en Cristo. Amén. Amén. Y qué lindo, ¿no? Porque ahora la sierva de Dios nos va a explicar sobre Epafras. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Cuando uno lee las historias, lee los estudios, hablamos de que Epafras fue predicado por el apóstol Pablo. Amén. Y él se convierte al Señor en una de esas predicaciones. Recuerde que el apóstol Pablo andaba
de ciudad en ciudad predicando la palabra del Señor, y muchos de los que trabajaron con él fueron frutos de sus predicaciones. Y este varón que nombra acá el apóstol Pablo fue quien dio fruto. ¿Por qué? Porque fue él el que fundó la iglesia en Colosa para los colosenses, y él es quien también, en otras palabras, le informa al apóstol Pablo los problemas que estaban sucediendo en aquel tiempo. Si usted se da cuenta, el apóstol Pablo decía que él escuchó del amor, de la fe que tenían ellos, porque había en ellos una esperanza que después de esta vida había otro, que había algo después de estar aquí en la tierra, y que estaba viendo una serie de herejías en contra del evangelio. Hablamos de que el evangelio en ese momento estaba recién siendo conocido, era todo reciente acerca de Cristo, acerca de la fe, acerca de la gracia. Todas esas cosas nuevas en aquel tiempo eran nuevo para aquellas personas que estaban recibiendo el mensaje de Jesús. Y como también había algunos que recibían, había otros que se levantaban en contra de la palabra, en contra del evangelio de Cristo. Y estas personas eran los agnósticos, aquellos que decían a los cristianos, aquellos que habían creído en Jesús, le decía: no es suficiente el conocimiento, no basta solamente con tener conocimiento, eso no es suficiente para entender o para decir si existe o no existe Dios. Entonces Epafras, el consiervo, como dice ahí, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado de vuestro amor en el Espíritu, le dice a Pablo: mira, estas personas están viniendo en contra de nosotros, en contra de la fe que tenemos en Cristo, diciendo que Cristo no es suficiente, no basta con lo que nosotros estamos enseñando. Y ¿sabes qué? Pablo está confundiendo a muchos de nuestros hermanos, le está trayendo confusión. Por eso con esta carta quiero que tú le aclares aquello de lo que ellos no entienden, no comprenden o se sienten confundidos. ¿Se da cuenta? Como hoy también podemos sentirnos confundidos con tantas cosas que hoy salen, con tantas cosas que hoy están surgiendo en el mundo, en las experiencias que vivimos a diario, y muchas veces nos sentimos confundidos. ¿Será que existe Dios? ¿Será que Dios está? ¿Será que por qué pasan todas estas cosas? Pero sabemos de que Dios está al control de la situación. Y que si muchas veces pasan diferentes cosas o momentos como los que estamos viviendo hoy actualmente, es permitido por Dios para que paremos un alto y nos pongamos a pensar si realmente estamos conociendo a Dios o conocemos de verdad a Dios, o decimos conocer y no lo conocemos. ¿Se da cuenta? Amén. ¿Algo que quieran agregar? Aunque una cosa es conocer de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Amén. Se conoce de Dios a través de la palabra. Leyendo la palabra del Señor, conocemos de Dios. Pero conocer a Dios se lo conoce a través del Espíritu Santo, ¿sí? Y claramente acá vemos cómo yo me quedé en el 6, ¿no? Me quedé desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad, ¿sí? Para recibir la gracia del Señor, para recibir el perdón, no hace falta mucho conocimiento, solamente hace falta fe. Amén. ¿Sí? Por eso le hablo a aquellas personas que quizás primera vez van a estar viendo este video y quizás no entienden ni para atrás ni para adelante qué será todo lo que están diciendo. Solamente basta con creer lo que Cristo hizo, lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Por eso dice: Él es el más hermoso de los hijos de los hombres, en el cual se ha derramado la gracia. La gracia es el favor de Dios, la gracia, el perdón de nuestro Señor Jesucristo, que se ha derramado lo que Él hizo en la cruz del Calvario, ¿sí? Y estos agnósticos no le era suficiente con todo el conocimiento de las Escrituras que ellos tenían. Amén. Para recibir esa gracia.
pero el que ha recibido la gracia del Señor tiene todas las virtudes que tenían esta iglesia. Se amaban unos a los otros, tenían frutos, tenían fe, tenían esperanza, porque solamente habían oído. Hoy estamos nosotros leyendo esto, Colosenses. Amén. Pero en ese momento Pablo estaba escribiendo esta carta. O sea que esta carta, mucho más antes, no estaba escrita como muchos libros de la Biblia que en aquellos tiempos no estaban siendo escritos, estaban recientemente siendo escritos, ¿sí? Y estos agnósticos tenían que creer solamente en un Cristo muerto y resucitado, que para los que creen es salvación, es poder el Evangelio de Dios, las buenas noticias que es el Evangelio. Pero para los que se pierden es una locura, ¿sí? Y lo que Pablo está diciendo, si a ellos no les es suficiente, allá ellos. Pero nosotros que hemos creído, tienen esperanza, tenemos esperanza. Ustedes que han creído en esta gracia, la verdadera gracia de Dios que nos ha sido dada a través de Cristo. Sí, porque también hay un libro donde dice, en Colosenses también dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Sí? El mucho conocimiento. Pablo era una persona de mucho conocimiento, pero él dijo también en una de sus cartas que él tenía por basura todo aquello. Comparado con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, con esas buenas noticias, con lo que Cristo hizo, revocó todo aquello que nosotros teníamos por quizás sabiduría y mucho entendimiento y letras y conocimiento. ¿De qué nos sirve a nosotros tanto conocimiento si no hemos creído solamente en ese sencillo y claro mensaje de que Cristo murió por nosotros? Es solamente eso lo que usted tiene que saber. Si quizás no llega a estar entendiendo todas estas cosas que hablamos, ¿sí? Solamente póngase en las manos de Cristo, ¿sí? Esta palabra también es dada para aquellos que quieren sumar más todavía el conocimiento de lo que es del Señor. Pero a usted que quizás no entiende, no comprende muchas de las cosas, solamente crea en Cristo Jesús, ¿sí? Que va a ser suficiente para obtener su salvación y su vida eterna. Amén. Amén. Y sigue diciendo la palabra de Dios, el 8, dice, vamos a seguir, ¿no? Dice, ¿quién también no ha declarado vuestro amor en el Espíritu? Amén. Qué hermosa la palabra de Pablo que le estaba diciendo, lo que acaba de decir, acaba de decir el siervo, ¿no? Que por la fe, por el Espíritu, es lo que se revela todo. Amén. Y qué lindo, ¿no? El 9 dice, por eso Pablo le explicaba en la carta a este siervo que le pedía ayuda, ¿no? Seguramente. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en todas sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Ahí ya le estaba aclarando bien Pablo que es lindo tener el conocimiento, es lindo de ser lleno de la sabiduría, un montón de cosas, pero lo más importante de todo esto, ya Dios decía que tenga que tener sabiduría e inteligencia espiritual. Nosotros tenemos que tener el conocimiento y la inteligencia espiritual, que nosotros lo podemos buscar personalmente con el Señor, en la oración íntima con el Señor. En la oración íntima con el Señor, tú y el Señor, y yo y el Señor ahí hablamos con el Señor, le decimos todas las cosas, todo lo que hay, y su presencia se derrama. Usted tiene una comunión íntima y una experiencia personal con el Señor. Y su vida se va llenando de la presencia de Dios. Espiritualmente usted va a empezar a dar fruto y a tener conocimiento de cada palabra que usted va a ejecutar o va a hablar o va a escuchar por oír, por el oído. Usted va a tener conocimiento de entender esa palabra. ¿Pero por qué? Porque hay un conocimiento, porque hay una experiencia espiritual, porque el que abre nuestra mente,
nuestros ojos, nuestro oído, nuestro corazón es el Espíritu de Dios que desciende sobre nuestra vida. Si nosotros a través del Espíritu Santo no podemos tener el conocimiento, lo que tenemos que tener a través de la palabra de Dios. A veces tenemos mucha sabiduría humana y lo aplicamos humanamente, pero no espiritualmente. Y la palabra humanamente a veces no lleva fruto, pero sí la palabra que vas a través del Espíritu Santo renovando nuestras mentes y renovándonos cada día, porque cuando nosotros tenemos renovación de la palabra, tenemos conocimiento a través del Espíritu Santo, Dios va renovando nuestra mente. Y ahí empieza el fruto, porque empezamos a tener temor de todos aquellos malos que hicimos. Y llega el reconocimiento y el arrepentimiento a Dios. Y Dios te da más, te llena más de la presencia de Dios. Y qué lindo, eso es lo que Pablo quería que entiendan aquella gente que sabían mucho, como decía el siervo de Dios, que sabían mucho de Dios, pero no tenían el conocimiento que da el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nosotros en este tiempo necesitamos tener? Ese conocimiento que da el Espíritu Santo, la inteligencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es lo que es importante en este tiempo. ¿Para qué? Para que nuestra fe esté intacta, para que nuestra fe esté firme en todo tiempo, en cualquier situación, en cualquier tormenta que nos llega a pasar al día, que vengan y te atropellen, te digan cosas, un montón de cosas, te dicen de todo, te tiran por el piso. Y si hay conocimiento y inteligencia espiritual, tú vas a reaccionar con fruto espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que a ti no te va a hacer nada lo que esa persona te está diciendo, porque sabe que todo lo que está diciendo no proviene de Dios. Y al tener inteligencia y entendimiento espiritual, nosotros no recibimos lo que no viene de parte de Dios. Y eso que a muchos a veces nos falta, tener el conocimiento y el entendimiento espiritual, por ejemplo, para perdonar, para reconocernos, para decir hice mal, para dejar de contender, para dejar las venganzas, para dejar el orgullo, para dejar la envidia, la codicia, la maldad, montones de cosas que a veces nos lleva a hacer las cosas mal. Y ante tener fruto espiritual, no tenemos fruto espiritual, amén, pero estamos llenos de conocimiento de Dios. Pero el conocimiento de Dios no nos lleva a tener el temor a Dios para poder perdonar, amén, al que te ha venido a herir o a decir cosas. ¿Cuántas cosas nos pasa día tras día? Y si hay conocimiento y entendimiento espiritual en nuestra vida, hay perdón, hay arrepentimiento, hay reconciliación. Y si te reconcilias, como decía en la primera parte de la palabra, que tenemos que amar a todos los santos si realmente está Cristo en nosotros. Y si nosotros no nos está pasando eso, quiere decir que no está el amor de Cristo. Amén. Amén. Y eso ¿Puedo? sí. Perdón, Sí, pues sí, estamos para eso. Quiero mostrarle, amén, cuál es el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia espiritual. ¿Cuál es? Porque hay sabiduría humana y hay sabiduría espiritual. Amén. Hay inteligencia humana y hay inteligencia espiritual. Y Pablo dice, ruego, oramos para que ustedes tengan la inteligencia y la sabiduría espiritual. Y dice que en el libro de Job, amén, si usted quiere leerlo, ahí nomás es cortito nada más, para que sigamos. El hombre en busca de la sabiduría, pero no humana ni la inteligencia humana. El hombre andaba en busca de la sabiduría. Es un versículo que se me quedó en mi corazón porque es uno de los versículos en los cuales el Señor me empezó a hablar desde cuando empecé los caminos del Señor. Y dice Job 28, solamente vamos a leerlo después, usted si quiere buscarlo. Ahí dice el título 28, el hombre en busca de la sabiduría. Amén. ¿Sí? Y dice el 8, vamos a finalizar nomás para saber qué es la sabiduría y qué es la inteligencia. Dice, y dijo al hombre,
He aquí, el temor del Señor es la Sabiduría. sabiduría. Y el apartarse del mal, La inteligencia. La inteligencia. la inteligencia. Amén. Como decía la sierva del Qué Señor. lindo, ¿no? Qué bien claro todo esto. Como decía la sierva del Señor recién, no es lo mismo tener sabiduría humana que sabiduría espiritual, porque la sabiduría espiritual te lleva a tener frutos, te lleva a tener cambios en tu vida, Paz. te lleva a tener paz y muchos beneficios que al tener sabiduría espiritual, ¿sí? Que es el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Dios. Eso te lleva a tener frutos, te lleva a tener cambio. Y ser inteligente es saber apartarse del mal. Amén. Decir, bueno, este no me conviene, entonces por este camino no me conviene y voy para allá. Eso es ser inteligente. No es, ese es ser inteligente espiritualmente. Amén. Son inteligentes humanos los que crean esto. Un teléfono celular es una inteligencia, pero no espiritual, sino humana, ¿sí? Que te lleva a hacer todo lo que te lleva a hacer, ¿sí? Lo que han creado este papel es una inteligencia humana. Amén. Pero esa inteligencia humana no lo lleva a apartarse del mal, sino la inteligencia espiritual. Amén. Amén. Bendito Dios. Qué hermoso, hermanos, porque lo que estamos haciendo en este tiempo también, porque nos llevó Dios a esto, a compartir la palabra, así como quisiera que usted en su casa lo haga lo mismo, porque no es uno solo, sino estamos tres, y siempre Dios usa todo, ¿no? Amén, todos somos instrumentos en la mano del Señor, y de esa manera tratamos de que la mejor manera puedan entenderle la palabra, amén. Y qué lindo, ¿no? Porque sigamos hablando en el 10, ¿no? Ahí confirma. Sí, ahí ya confirma, ¿no? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y crecimiento en el conocimiento de Dios. Qué hermoso, hermano, como confirma Dios todo lo que dijo la sierva, la que dijo el siervo, lo que estoy leyendo yo, ayudándonos los tres, nosotros acá, para que pueda ser más entendible, mejor para usted. Amén. Y qué lindo, ¿no? Porque acá confirma todo lo que estamos hablando. Si usted está escuchando, usted va a dar cuenta de que todo lo que dijimos está confirmado a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Y qué lindo, ¿no? Que porque Dios tan hermoso habla, dice, para que andéis. ¿Cómo tenemos que andar? ¿Cómo es digno del Señor? Queremos que ser digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo con el conocimiento de Dios. Quiere decir que nosotros tenemos que tener esto, como decía el siervo de Dios, si tenemos temor de Dios, quiere decir que tenemos el principio de la sabiduría y la inteligencia espiritual. Y si eso tenemos, entonces tenemos que hacer buena obra. Amén. Por eso de un principio hablaba del amor a los santos, ¿no? Quiere decir, cuando habla a los santos, habla de todos nuestros hermanos. Amén. Amén. Y aún los que no son, también aquellos que no son también, que a veces pasan cosas desagradables, pero si yo soy espiritual, inteligente, yo no voy a entrar en ese juego. Amén. Y qué lindo, ¿no? Porque Dios te aclara bien, tengamos que tener fruto, y si yo peleo con esa persona, no tengo fruto espiritual, tampoco tengo inteligencia espiritual ni conocimiento espiritual. Y como siervo de Dios, sí crees en Dios, tiene palabra, conoce un montón de cosas de Dios, pero no a Dios. Amén. Y qué lindo, ¿no? Cuando dice a Dios ya es personal. Amén. Hermoso, hermoso, ¿no? Y qué lindo nos sigue hablando el 11, ¿no? Sí. Fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, longanimidad. Dice la palabra de Dios, quiere decir, creciendo, fortalecido con todo su poder, conforme a la potencia de su gloria,
para toda paciencia, que viene a ser que tiene que ser una persona recta, sensible, sincero, generoso. Todo eso tiene la persona. Eso significa longanimidad. Eso significa una persona sensible en su conducta, buena conducta con los vecinos, con los hermanos, con los siervos, con todo, y generoso. Amén. Que tenga esas cualidades porque tiene fruto espiritual. Amén. Y qué lindo, ¿no? Que Dios nos va enseñando a través de la palabra. Amén. Amén. Y sigamos hablando en el 12, ¿no, mami? Sí. Con gozo, dando gracias. ¿Cómo nos dice el Señor? Con gozo, peleando, amargando, ¿dice la palabra? No. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Qué tremendo y hermosa palabra. Dice que el Señor nos hace participantes de los santos en luz, que estás en los reinos de los cielos. Amén. Porque nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Tenemos que saber que el reino de Dios está en nuestro corazón y que un día también estaremos allá arriba junto con aquellos santos que ya pasaron, como Pablo, como Epafras, como muchos que pasaron ya por este mundo. Seguramente que ya están allá con el Señor. Amén. Vamos a reunirnos con ellos. ¿Usted quiere reunirse con ellos? Amén. Amén. Yo sí lo quiero. Amén. Dice la palabra el 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladando al reino de su amado Hijo. Qué hermoso. ¿De qué nos ha librado el Señor? ¿De qué nos ha librado la fe, la esperanza y todo lo que hemos creído nosotros? De las tinieblas nos ha librado. Amén. Amén. Y dice la palabra, el 14, ¿no? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Quiere decir que usted hoy ha escuchado esta palabra, ha entendido, y si usted quiere tener temor de Dios, empezamos por el temor. Si usted tiene temor de Dios, empieza a caminar en la inteligencia y la sabiduría espiritual que le va a dar fruto, le va a guiar a buena senda, a buenas obras, creciendo en el Señor en todo tiempo, no perdiendo la esperanza, sino firme en la fe, y eso nos va a llevar a de que nosotros podamos participar con los santos luz en los reinos de los cielos. Dice la palabra, trasladando el reino de su amado Hijo, dice el Señor. Amén. En otra palabra tenemos los beneficios que Dios nos da a través de creer en Cristo. Amén. Que los otros que estaban en contra del Evangelio no entendían. Que a través de la fe en Cristo, ¿qué tenemos? Que nos hizo aptos para participar de la herencia que tenemos en Cristo. Amén. No solamente aquí, sino allá en los cielos, lo que Amén. Dios está preparando allá para nosotros y para ustedes que nos están viendo del otro lado. Amén. Nos libró de la potestad de las tinieblas. Antes estábamos en el mundo, ¿verdad? Estábamos con un montón de cosas en nuestras vidas malas que nos oprimía, que nos tenía angustiados, desesperados, pero al llegar Cristo a nuestras vidas nos libró de todas esas cosas que nos oprimían y Amén. dice, y nos trasladó al reino de su Hijo, nos dio una nueva vida, nos mostró el camino verdadero, nos llenó de paz, nos llenó de amor, nos llenó de confianza en Amén. Él. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hablamos que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz se dio por nosotros y pagó nuestra deuda. Los Amén. pecados que nosotros teníamos, lo que nosotros teníamos que hacer, Jesús lo hizo por nosotros. Y eso es lo que tenemos, todos esos beneficios tenemos nosotros y ustedes al creer en Cristo. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios. Esperemos que puedan entender bien claro el mensaje y puedan ponerlo por obra, la palabra tan hermosa, ¿no? Porque nos trae algo, una enseñanza muy linda para que nosotros tengamos buenos frutos
y sigamos creciendo en el Señor hasta que estamos en esta tierra. Amén. 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 Vamos a orar. Bendito Dios Santo, bendito Dios de amor y misericordia, Padre Dios Todopoderoso que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque hoy hablaste a nuestras vidas, Señor, y estamos compartiendo, Señor, con tus hijos, con tu pueblo, con todos aquellos que están recibiendo la palabra, Señor, que esta palabra les sea de bendición, que puedan entender claramente, Señor, cuál es el principio de la sabiduría, Señor amado, que es el temor, Señor, a ti, Padre. Bendito Dios, para que podamos entender cuál es la inteligencia, Señor amado, espiritual, y podamos, si no estamos haciendo, cambiar nuestra actitud, cambiar nuestra manera de orar, Señor, de cambiar, de tener una relación íntima contigo, Señor, y que nosotros tenemos perdón en ti, Señor. Sabemos que tú estás cada día, tu palabra dice que abogados tenéis, Señor, con el Hijo del Padre, aquel que murió en la cruz del Calvario, para que nuestros pecados sean remitidos cada día, Señor, seamos lavados y limpiados con una sola gota de la sangre de Jesucristo que ya vertió en la cruz del Calvario, y que nosotros por gracia todos los días lo recibimos, ese perdón de lo alto de los cielos. Damos gracias a todos por oírnos, damos gracias por este medio que Dios nos permite, y damos gracias por este altar familiar que estamos queriendo hacer cada día mejor para usted, para nosotros mismos y para usted, para que esté recibiendo del otro lado. Le damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, que Dios los bendiga, hermanos. Seguramente que nos vamos a ver nuevamente con el mensaje del sábado, que es el ayuno, el devocional que se hace todos los sábados en la iglesia, ¿no? Teníamos el devocional a Dios, venir a adorar a Dios, escuchar su palabra y recibir del Señor. Pero hoy también usted en su casa lo puede hacer, porque ahí donde usted está con su familia o usted solo ahí en su arrodillado ante el Señor haciendo el devocional, usted va a recibir lo mismo y quizá mucho más de que cuando estaba acá en la casa del Señor. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Amén.